Hola chiquillos, ¿cómo están? Les saludamos desde aquí en la nueva entrevista de Lujota. El día de hoy tenemos nuevos invitados, así que les voy a dar el pase para que ellos mismos se puedan presentar para que usted los conozca. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián. Yo soy Astrid, somos ex miembros de la unidad joven. Parte del inventario también. Exacto. Eh, Así que aquí vamos a estar hablando un poquito de lo que fue nuestro paso y nuestra historia por los J. Excelente. Así chiquillos, también para que ustedes los vayan conociendo, quizás lo han visto en algún culto. A Astrid le cantamos el cumpleaños en la vigilia, para los que fueron, a los que no fueron ahí se la perdieron. Y así vamos a ir conociendo un poquito más la historia de los chiquillos y cómo ha sido su paso a través de la unidad. La unidad ya que lleva, ¿cuánto? 18 años ya de existencia. No son pocos años. Y la primera pregunta, que dice así, ¿ustedes dos eran de la misma iglesia? ¿Eran de iglesias distintas? ¿De qué iglesia venía cada uno? no, éramos de Quinta Iglesia. Templo Chalón, Sion. Contamos un poquito cómo nos Sí, conocimos. pues sí, Ya. cómo se conocieron. Sí, Bueno, todo esto partió. Es muy chistoso porque cuando nosotros hicimos un evento en la iglesia de Ponchalón que se llamaba DED 2010, que era un evento juvenil. Nosotros teníamos harta iglesias que eran como de la misma red y nos juntábamos una vez al año para hacer este mega evento. Y ese año nosotros invitamos a participar a los J. Y dentro de toda esa invitación, dentro de toda la gente que está ahí, yo vi un pelo que se movía así, crespo. Y ahí la vi y dije, ella tiene algo que me gusta. Y ahí fueron mis primeras cruces, fueron mis primeros cruces Ese es mi líder. Sí. Y para la Astrid, ¿cómo fue este? A ver si tiene la misma experiencia, ¿cómo fue? No me vio. No fue igual, No no, me no vio a lo mí. vi. No lo vi, no. Bueno, como dijo Sebastián, yo era de la iglesia Sion, de donde pastorea el pastor Jimmy Bailey. Él es mi tío, Que no es tu papá. no es mi papá. Excelente. Lo que pasa es que yo con Jimmy, con mi tío, andaba para todos lados. Entonces todo el mundo pensaba que era mi papá. Y como teníamos el mismo pelo, todos asimilaban eso, que era mi padre, pero no, soy su sobrina. Entonces, claro, en una de estas reuniones como de organización de la UJ, ahí nos conocimos con Sebastián y después, claro, empezamos a ser amigos y a mí no me gustó. Opa. No, Falta le costó, Igual no era necesario. le costó, Pero lo logró. El que sigue, pero la sí, sigue, la el consigue. que la sigue la consigue. Así que aquí estamos, po. Mira, qué buena. Bueno, así también como se han formado hartas parejas dentro de la UJ. Aquí tenemos ahora presente a Lucas y a Mari. No, ¿por qué no puedo hacer spoiler? Sí, porque va a aparecer después, así que da lo mismo. Le dijeron que sí a Lucas, así que felicidades, un aplauso, un A aplauso. los novios. Y ahí sigue creciendo la unidad. Oigan, chiquillos, y... A lo mejor después de esta entrevista se arrepiente. No, no, ¿Cuándo va a salir? depende cuándo salga. No me hagas esto, Lucas, no me vayas a hacer quedar mal. Oye, y ya se conocieron todo el tema. Me dice el Astrid que se conocieron en una reunión como de organización de la UJ. Pero ¿cómo fue eso de cómo llegaron a la UJ? ¿Ustedes estaban desde el principio? ¿Llegaron después? ¿Los invitaron? ¿Cómo fue? En mi caso, bueno, que Astrid ya participaba, ya era parte como todo el inicio de los J. Me De los acuerdo cimientos. de los Son la cimientos. primera Ahí piedra. con Jen, Andrés. En realidad somos nosotros y ustedes y los que siguen son fruto de de la oración, podríamos decirlo. Ahí me pongo serio, no, pero es cierto porque cuando nosotros llegamos a los J, que creo que la Jen lo dijo, yo lo escuché en una entrevista, entregaban cartas a la iglesia. Sí. Imagínense, ahora ustedes se mandan WhatsApp y participan, pero acá era una carta que llegaba formal, así, y el pastor la leía Una en el culto de domingo y hacía la invitación para los jóvenes. Entonces nosotros hicimos caso a esa invitación y fuimos y ahí nos conocimos, una reunión de organización pero no eran como reuniones como las de ahora, eran reuniones para juntarse a orar. Entonces, y a soñar aún sin ver nada, ¿por cierto? Sí, así era.
Y en verdad hubo un tiempo como bien como oscuro de la unidad que solamente nos juntábamos a eso, a orar, sin ver nada, sin ver los jóvenes que ustedes ven ahora, sin ver esos cultos como efervescentes. Mucha oposición también de algunas de las iglesias, a lo mejor que nosotros invitábamos a participar y que tenían esos miedos de que se les fueran sus jóvenes, Claro. o de que se juntaran con otras hermanos, otras denominaciones. Y no, pues la visión de la unidad era que fuéramos uno solo, ¿no? Ese era el principal objetivo, no era robar jóvenes, ni casarse, ni hacer novios. Eso se da Por añadidura, añadidura, exacto. Pero claro, el principal objetivo de la unidad era que fuéramos uno. Y la verdad es que esa era la oración, esa era la motivación de nosotros con los chiquillos. Y eso, y creo que, claro, como dice Sebastián, fue lo que es ahora la UJ, el fruto de la oración, y de que en verdad estábamos donde Dios quería, de que estábamos haciendo lo que el Señor quería y lo que el Señor había diseñado. Así que, Buena. sí. Sí, incluso eso que nombrabas también de los temores al principio, yo creo que al principio de empezar cualquier proyecto hay como temores, pero sobre todo cuando es entre más iglesias, no, pucha, ya no, de repente entre dos iglesias se llevan súper bien y tienen muy buena comunión, pero si a esa comunión le agregáis, no sé, pues 5 iglesias más, es complicado, y los jóvenes que son más, ¿cómo se puede decir para no embarrarla? Jóvenes que son más impulsivos, ¿sí? Pueden ir detrás de las Exacto, luces o exacto. lo que les llame la atención. Exacto. Y claro, era un temor válido si lo miran desde el punto de vista de los pastores, porque lo conversamos el otro día con el pastor Jimmy, no sé si quedó grabado o quedó detrás de cámara, pero también decíamos, pucha, la iglesia algunas recién se estaban levantando, están formando quizá un grupo de alabanza, los que predican, y pucha, de repente se te iba el de la alabanza y el que predicaba y quedaba ahí cojo. Ah, ¿Cachai? Entonces, claro, era un temor, entre comillas, válido que quizás podían tener, pero al final el Señor mostró que es más fuerte la unidad y que los jóvenes están yendo a los cultos, pueden compartir con los chiquillos de demás iglesias, y eso no significa que se quieran ir a otra iglesia, sino Eso, que... eso igual se dio porque había una como unión y como algo bien sólido en los pastores, porque la unidad joven nace de la unión pastoral. Claro. Entonces había algo muy sólido, entonces nosotros, la unidad joven pudo bajar la visión de los pastores hacia la unidad joven. Entonces nuestra visión, claro, siempre fue reflejar eso, que nosotros no queríamos hacer una nueva iglesia, sino que nosotros queríamos que es ser uno, pero a nivel de los jóvenes, abarcar como esa unidad pastoral, pero a nivel de la Bajarla a los juventud. jóvenes. Exacto. Entonces nosotros estábamos empapados de la visión de los pastores. Entonces por eso creo que también se nos hizo fácil o entendíamos muy bien lo que queríamos lograr o lo que el Señor quería lograr a través de nosotros. Claro, sí, porque claro, primero partieron los pastores con su unidad de pastores, y la UJ como copia el ejemplo que viene de los pastores, y el Señor lo respalda. Exacto. Hasta el día de hoy, hace 18 años ya que la UJ sigue funcionando. Exacto. Y que haya permanecido significa que sí era del Señor. Y que el Señor ahí Amén. aguantaba. Y otra pregunta que le tenemos, chiquillos. Sabemos que dentro de la UJ ya estáis trabajando con muchos jóvenes. Están los líderes. Los líderes tienen sus propios jóvenes. Son una multitud de jóvenes. Y alguna que otra anécdota tiene que haber pasado, yo creo, en los inicios, o algo que ustedes se acuerden que he dicho, oye, pucha, esto qué gracioso que quizás nos pasó en la UJ, o este condoro que se mandó tal, igual sin acusar a nadie, sino que solo como anécdota. ¿Se acuerdan de algo que le haya marcado? Mira, igual sí, hay hartas, sobre todo como el tema de los campamentos, la organización. En realidad, como decía, volviendo quizás un poquito, hilando un poquito lo atrás, nunca pensamos que esto iba a ser tan revolucionario. Claro. Porque los temores, quizás uno puede entender de los pastores, eso. Porque era algo revolucionario que se juntara, imagínense. Hace 18 años atrás, 19 años atrás, jóvenes que se junten todos los lunes a orar, era como un motivo de algo. ¿Qué estarán tramando? ¿Qué Claro. van a hacer un complot, un boicot en contra? No, pero entonces, anécdotas hay muchas. Yo tengo una, pero me da vergüenza.
Pero Este es el momento. por ejemplo, había un joven, había un joven que le decíamos el niño de trompeta, no sé si se acuerdan. Sí, El niño de trompeta, ¿se acuerdan del niño de trompeta? Sí. Saludos, Y ahí que lo están viendo. a ese niño de trompeta en una de las noches como de talento, talento, creo que así, sí. lo metí adentro de una maleta. No sé si se acuerdan, lo metí Sí. dentro de una maleta y lo saqué paseando con Mati dentro de toda la efervescencia Del momento. y cosas así yo creo que hoy día ya era funable. Así que si me estás viendo a niño de trompeta, ¿Tu Astrid te acordás No, de la algo, verdad, no? mira, yo les dije delante, tengo súper mala memoria, en verdad no me acuerdo, así como de anécdotas que hayan pasado, entonces como que, no sé, no puedo acordarme. No, ya, pero igual estuvo buena la Sí, del niño de trompeta ahí. Sí, Oye, sí, y varios campamentos han sido. Campamento ha sido significativo y ha habido algo que marca el campamento. Yu-Gi-Oh, no sé si se acordarán de Yu-Gi-Oh. Campamento famoso ese que hubo ahí. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero. Estuvo bueno, de que estuvo bueno, estuvo bueno. Y, y así, con lo que decía el Seba, me llamó la atención porque hay preguntas que también le hicimos a los demás chiquillos y todos tenían como una respuesta diferente. Cuando ya se formó la UJ, empezó a funcionar, ya lleva 18 años funcionando, ¿ustedes se imaginaban o tenían alguna idea de lo que quizá el señor podía llegar a hacer con esto de la unidad? Porque algunos, yo le decía, y totalmente válido, quizás pensaban que iba a durar un par de meses o un año que se iban a juntar y después iba a pasar la emoción y eso se iba a dejar de lado. Pero se imaginaban que el señor iba a respaldar esto y ahora somos muchos jóvenes. Ahora en la vigilia, la última, ya no, en la anterior fuimos 100 y hay muchos más que no vinieron. Y en la última vigilia también tuvimos súper buena asistencia. Pero ¿es algo que ustedes se imaginaban que iba a pasar? O sea, que después de 18 años iba a seguir la unidad, iba a crecer la unidad, se iban a sumar más iglesias. es que la verdad es que yo creo que ahí hay un error de concepto en cuanto a la cantidad de jóvenes que asisten a la unidad. Porque en eso yo creo que no se ve la mano de Dios en la cantidad de jóvenes que hay, sino que en permanecer. Porque yo no considero que la unidad fue un fracaso cuando solo nos juntábamos a orar, Claro. ¿cachai? Sino que ahí el Señor estaba obrando. Y creo que son los momentos en donde más tenemos que confiar en Él, en su palabra y en lo que Él prometió acerca de la unidad. Entonces, ver el fruto o ver la cantidad de jóvenes no tiene que ser motivo de decir, pucha, la unidad está fracasando o la Claro. unidad no está bien, sino que hay muchos factores externos que están influyendo en los jóvenes que hacen que no se acerquen al Señor. Pero eso nosotros tenemos que orar en dirección a eso. Pero creo que efectivamente, o sea, hay momentos y, o sea, volviendo a la pregunta, creo que nunca nos imaginamos que la unidad iba a durar tanto tiempo. Pero no porque no quisiéramos o porque la unidad no era nuestra, sino que era algo que el Señor ha ido manteniendo. Tuvo un desarrollo igual. Exacto, o sea, ha ido como mutando en generaciones, en formas, en líderes, pero sigue siendo la misma esencia. Entonces creo que el Señor hasta cuando diga la va a mantener y si es mucho tiempo más, amén. Y si no, también, amén. Pues, si el Señor dirá cuánto tiempo, pero creo que cada uno de los que hemos pasado por la unidad no dimensionamos tampoco la trayectoria de esta, ni lo lindo que iba a ser, ni lo que iba a perdurar, pero porque el Señor ha estado ahí. Claramente el Señor ha dirigido esto. No, pero y quizás complementando un poco, al principio era como a lo mejor así como poniendo la pelota al piso con respecto a la unidad. Al principio yo creo que nadie se imaginaba lo que podía llegar. Pero un momento de la unidad juvenil en que estábamos dispuestos a conquistarlo todo. Al principio fueron momentos, quizás 4 años, 5 años, pero yo me acuerdo de tiempo, no sé, de donde estábamos dispuestos a alcanzar a nuestra juventud, así dispuestos, claro, donde generábamos instancias para hacer actividades en la calle, teníamos instancias donde congregábamos a
a la iglesia, por ejemplo en un Pompeya, éramos una gente presente en la ciudad. Que ahora, lamentablemente, aunque quede registrado, lamentablemente no es tan así, pero también no es responsabilidad de alguien ni de los que están arriba, sino que es responsabilidad de todos. Sino que poder llevar, pero es como ha sido como tal cual como un hijo, así como al principio no sabíamos, era dando los primeros pasos, pero después nos sentimos capaces de poder ir De a tomar un lugar, a decisiones. tomar decisiones importantes. Sí. Nosotros estuvimos a punto de hacer una personalidad jurídica Claro. para poder ser una casa de ayuda, donde también fuimos valientes también para ir a trabajar allá a las cabras, Sí. donde ya por 2 o 3 años la OJ estuvo presente ahí con los niños en las navidades. Sí. Entonces, actividades sociales que fueron súper importantes y muy significativas, que al principio no jamás imaginamos lo que íbamos a hacer eso, simplemente era juntarnos a orar y compartir unas galletas y un tiempo de oración. Claro. Ya, y hasta ahora que al final yo siempre he dicho, y no porque ustedes estén acá, pero ustedes también son el fruto, no de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho también a través de la unidad. Sino que, porque ustedes antes nosotros, los que estábamos arriba, los que predicábamos, los que tocamos, ustedes estaban abajo adorando, ahora son ustedes los que nos ministran. Entonces Sí, yo me pude dar cuenta de eso, y así como, momentos sad, en la vigilia cuando estuvimos la última vez, y dije que loco cómo se dieron vueltas los papeles, o sea, y bonito, que al final... Que se pueda pasar la posta, po, que Eso. no, que no haya quedado ahí nomás. ¿Cachai? Pero lo que sí, en todo momento del desarrollo de los J siempre fue dando pasos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Claro. Jamás fue como una junta así como del hecho de poder juntarse nomás, sino que también fue un momento donde compartíamos algo, pero éramos muy empáticos con el otro. Éramos muy orejas Sí. con el otro, lo que nos Y pasaba. también en esas puntas también respetábamos mucho la unidad. O sea, yo te puedo decir que nunca hablamos mal de alguien o de algún hermano o de algún líder o de algún pastor. Entonces creo que en eso también se basa el cuidar la unidad, ¿cachai? Porque siempre nos juntábamos, como dice Sebastián, a ser empático con el otro o a estar orando por el otro o a preguntar qué le pasa a este hermano que no ha venido, este líder, pucha, o hay una iglesia en problema. O sea, y no es tampoco queriendo como ser superhéroes, pero creo que ahí está un poquito como un poco el ingrediente secreto de todo esto, y que es cuidar la unidad, como en eso, ¿cachai? No estar como caer en los cagüines, en los pelambres, o en pisotear al de la iglesia al lado, o al pastor de la iglesia al lado. No, y también Creo que cuando la gente dice cuidar la unidad, porque también hubo momentos donde gente se acercaba a la unidad juvenil por lo que significaba la por lo que unidad. significaba o por la convocatoria. Exacto. Entonces, de repente Quería las venía luces, venía gente para que nosotros estuviésemos en tal lugar, en tal actividad. Entonces, Claro. igual era Sí. complicado. Y fuimos celosos con la Sí. unidad también. Fuimos muy celosos. Sí. Eso mismo que hablaba el Andrés también, porque... Y también que hablamos con la Jen, el tema de que la unidad es algo tan hermoso del Señor, pero algo tan frágil a la vez. O sea, Exacto. la unidad, si no la cuidáis, en un descuido, una mala palabra, en una mala acción, podéis echar por Todo a tierra perder. todo el trabajo que se ha hecho. Entonces, también para los chiquillos que estén escuchando, que quizás no son los líderes de la UJ, pero son parte de la UJ igual. Los jóvenes que están yendo, ahora están llegando muchos adolescentes, o sea, la iglesia se llenó de adolescentes. De repente son más adolescentes que los mismos jóvenes ya un poquito más adultos, y le damos gracias al Señor por eso, y que sepan que las luchas que ustedes tienen también las tienen los líderes, las tienen todos, y en el culto, sea en el campamento también, que vamos a tener más adelante ahora en febrero, y vamos a tener instancias para compartir, y en todo ese tiempo hay que tratar de cuidar la unidad, de cuidar lo que hablamos, cuidar lo que hacemos. Al final es seguir el ejemplo de Cristo. Si seguimos el ejemplo de Cristo no nos vamos a equivocar. Tenemos que ser como Él nos mandó a ser, y así esta unidad tan bonita va a seguir prosperando y va a seguir avanzando. Y a raíz de eso igual quería tomarme de hacerle otra pregunta, chiquillo. ¿Llevamos cuántos campamentos? Del 2016 fue el primero. Pandemia igual hubo ahí como un 5 campamentos. ¿Qué opinan ustedes de los campamentos? ¿Son buenos?
no tan buenos. ¿Tienen alguna opinión sobre eso? Al principio, ¿costó llevar la idea de un campamento a la UJ para que se llevara a cabo? ¿O fue algo que se dio así? Mira, lo que pasa es que justo cuando iniciaron los campamentos estábamos quizás como en el apogeo de la generación de la OJ en ese momento. Y cuando te decía queríamos conquistarlos todos, nos atrevimos. Y de hecho creo que el primer campamento creo que fue como de, no sé si de 3 días, 2 días, no me acuerdo cuántos días. Parece. Sí. Pero fueron, imagínate, pegarse un salto el primero de 3 días, igual había que ser muy valiente. Pero en todo lo que significa no solamente la alabanza, sino que todo lo que significa logística, almuerzo. Ahora se nos fue Jen. Yo estaba recién parida. Sí, eso es lo otro, que nuestro contexto también era como éramos padres primerizos. Sí. Entonces, bueno, tampoco es una excusa, pero igual la organización era muy meticulosa, o sea, todo estaba así a la pata. Acá reconocemos a la Jen, reconocemos a Claudia, muchas personas, Patito, mucha gente que hoy día no está, pero que estaba ahí sirviendo. Patito siempre está. Sí, Patito siempre está. está ahí con su reflectante y con su radio. Con Ahí. su radio. No se pierde, no se pierde. No hay como no verlo. Eso. Un saludo a Patito. Saludos a Patito. Y ahora, igual nos Mira, gustaría... yo tengo muy, muy buenos recuerdos, pero de mis campamentos. Yo era súper bien portada en los campamentos. Ustedes saben a qué me refiero. Andaba ahí como mirando y tal, eso. Iba a recibir Yo iba a recibir del Señor, no sé. No sé a quién es. Pregúntale al Seba, vos. También iba a recibir al Señor, y si también recibía otra cosa también. No, pero chiquillos, y aprovechando que estamos hablando del campamento, nos gustaría que Pastor Jimmy le hizo una invitación, pero que ustedes también le hicieran una invitación a los adolescentes que quizás están dudando si es que ir, no ir, con qué se encontrarán, es algo nuevo. Muchos no han ido nunca a un campamento cristiano, otros quizás no son cristianos, pero va a ser su primera vez que quizás van a ir al campamento, como no ha pasado en campamentos anteriores, no eran cristianos y ahí pudieron tener quizás una experiencia de poder acercarse a Cristo. Nos gustaría que ustedes también le hicieran una invitación a los chiquillos, pues, que ustedes ya han vivido campamentos, han organizado campamentos y saben lo que sucede ahí. Así que les doy la palabra ahí para que le hagan una invitación a todos los chicos que estén escuchando. Sí, bueno, a los muchachos, a la gente que está ahí. Para mí una de las cosas que yo recuerdo a fuego son los campamentos, son las actividades que teníamos como iglesia, no solamente con los Jotas, también con las actividades de la iglesia local, donde uno está. Entonces son tiempos maravillosos, son tiempos donde uno como que rompe un poco estos esquemas de liturgia de iglesia, donde uno conoce, se relaciona, cada tira la talla con respecto a que uno va a recibir, pero también son tiempos que uno va a conocer gente, y no solamente hablo de un tema amoroso, sino que de amistad, donde uno genera vínculos. Y de repente oramos al Señor. ¿Cuántos padres oran al Señor para que nuestros hijos se relacionen con gente? Y qué mejor que sea con gente cristiana, con gente que piensa como tú, y gente que comparte tus gustos. Entonces son momentos preciosos donde lo que yo recuerdo, tiempos de intimidad, donde Dios me ha hablado, donde en un campamento también yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Tiempos de palabra donde están por lejos, fuera del contexto de quizás como tan cuadrado, quizás por decirlo, y no lo hablo negativamente, pero es como salir de un poquito del contexto como de iglesia a un contexto más juvenil, de la edad o adolescente. Así que yo totalmente recomiendo esos tiempos porque son momentos de intimidad, son momentos donde Dios te habla, son momentos donde Dios te sorprende, y por sobre todo donde puedes conocer gente que comparte quizás tus mismas dudas, tus mismos miedos, y se pueden generar instancias de conversación. Sí, dejo a los chicos de este campamento 2026 totalmente invitados, porque un campamento puede cambiarle la vida. Y campamento significa como apartarse, retirarse, y es eso, o sea, la instancia de campamento
te aleja de todas las redes sociales, a lo mejor el celular, te desconecta y te genera un tiempo o un momento en donde te conectas directamente con el Señor y de manera completa. Y al ver que mis pares o los que están al lado mío hacen lo mismo, tú te desenvuelves de una manera que nunca lo habías hecho, porque estás viendo que el de al lado tuyo está levantando los brazos y tiene tu misma edad, entonces tú dices, yo también voy a levantar los brazos y no me da vergüenza. Claro. Entonces eso, el adorar sin tapujos, sin vergüenza, sin ningún tipo de escosor, hace que el Señor se manifieste en tu corazón, en tu vida y te genere los mejores recuerdos junto a adolescentes o a jóvenes de tu misma edad. Así que los dejo cordialmente invitados para este campamento, además que yo sé que los chiquillos se han esforzado, pero el 100% en el que esto funcione, así que devuélvanle ese esfuerzo asistiendo, yendo y poniendo todas sus ganas para que el Señor pueda manifestarse en sus corazones. Amén. Así que ya saben, chiquillos, quedan todos invitados, no se los pierda ahora en febrero, fecha 19, 20, 21 de febrero, ya en Betania, cerquita aquí en Quilpué. Así que no se lo pierda, van a vivir una experiencia hermosa con el Señor. Deje que el Señor lo sorprenda. Si tiene la posibilidad de ir, póngale ganas nomás, vaya. Quizás si no conoce a nadie, no se preocupe, allá va a conocer y se puede generar una gran amistad con algún otro hermano de otra iglesia y puedan adorar, como dice la Astrid, de repente sin la limitación de, pucha, quizás hasta mi papá me va a mirar levantar los brazos y todos esos temores de repente que están, ahí no hay. Así que vayan nomás con total tranquilidad. Les invitamos. Oye, sí, no, hay cosas súper buenas, anécdotas súper divertidas del campamento. Yo lo hablábamos ahí entre bambalinas, cómo olvidar las 42 frases del campamento. Yo creo que eso refleja un poco como el espíritu de los campamentos, porque siempre pasábamos las mismas anécdotas. Yo se me viene a la mente, no sé, el changa con el tema del arco, que era exageradamente con su atajada, intenso con su atajada, intenso con el arco. Cómo olvidar, por ejemplo, no sé, el armado de carpa, que yo creo que para la mayoría de los jóvenes no era muy común armar una carpa, no. Entonces lo complicado que era armarla o desarmarla, porque generalmente el saco de dormir uno lo pilla, pero después para enrollarlo ya como que, ya como sea nomás se mete. Pero hay una anécdota muy, muy, muy divertida, porque nosotros en el campamento, uno de los quizás últimos campamentos que estuve, estábamos tan metidos en la organización del campamento, porque también estábamos en la alabanza, que con Giorgio nos dimos cuenta que no habíamos traído nada para pasar la noche. Pero nada, no teníamos ni saco de dormir, ni carpa, ninguna cosa. Entonces ya veíamos que se estaba haciendo tarde y todos los demás ya estaban en sus carpas, y resulta que nosotros con el Giorgio dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces... Ahí hiciste cucharita con el Giorgio. Sí, pues ya... Pero sabéis que fue un momento de conocernos. Y resulta que detrás de la iglesia, el templo que se quemó, pero después se reconstruyó, claro, había como una especie de casa donde, no sé si se acuerdan ustedes, pero era donde se cocinaba y estaba ahí. Estaba el comedor. Estaba el comedor, justo. Y me acuerdo que había como una gran chimenea. Aún está ahí. Está ahí, sí, ya. Está ahí. Ya, en ese lugar fue el lugar donde nosotros nos pudimos quedar, porque no teníamos otro lugar. Y lo único que teníamos en nuestras manos era una malla Rachel para poder taparnos. Entonces, yo creo que eso fue lo máximo, porque ahí sobrevivimos, era sobrevivencia. Así como que yo sé que tú estás casado y también estoy casado, pero con respeto. Necesitamos darnos calor. Así que necesitamos, claro, compartir un poco de calor y una malla Rachel encima. Así que literalmente, esto es una anécdota para que quede para los líderes durmiendo así. Literalmente. No hay que prender la chimenea, ¿no? Nada. Acurrucarse. No hay nada que una malla Rachel no te salve. Así que sobrevivencia, pero no, fue súper. Oye, y ese video de las 42 frases, ¿quiénes estuvieron ahí presentes en ese video? Habían hartos que salieron ahí. Nos acordamos, bueno, de personajes que no estaban tan bien, que también fueron parte de la unidad. O olvidar, no sé, me acuerdo Felipe, que también parece que, no sé si Felipe, no me acuerdo, no es cierto. Pero, ¿cierto? De una iglesia de Quilpué. De una iglesia de Quilpué que participaban, entonces hacían como que él siempre predicaba y
de una manera muy... Extensa. sí, sí, extensa, pero no tan juvenil, digámosle que no tan juvenil. Ya. Entonces, generalmente los cultos eran como eran de joven, entonces era como un poquito así, un poquito lento, pero así que... Pero claro, se nos quedan dormidos los muchachos y nosotros mala estrategia igual porque lo tirábamos a predicar en horas Después que... del almuerzo. Claro, No, hacer eso. claro, cositas así, o los juegos. También No, que no, estaba ahí pero en los esos videos juegos. estuvo Changuita. Changuita, le mandamos un Changuita. saludo. Saludos, Sí. Changuita. También estuvo Está dedicado a la política. Changuito. Patito. 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 Kenji. Kenji. Kenji también. Saludos para Saludos, Kenji. Kenji. ¿Quién más? El Giorgio, el Seba. El Mati Bravo, ¿no? Mati Bravo. Mati estuvo. Mati Bravo, no, también Saludos, estaba Rebeca con su esposo Jorge. Estaba la Andrea, estaba Rodrigo, los ex Chanchi, como le decíamos nosotros, así los conocimos nosotros, ¿para qué vamos a andar con cosas? Sí, Pero- casi lo conocimos. Yo sé que harta agua ha pasado bajo el puente, pero ya así nos conocíamos. De hecho, ellos fueron iglesia local, sede local de Sí. la OJ, o sea, ya en Y, Belloto. y los completos de ahí de la esquina donde se pasaban ustedes a comer. No, que los chiquillos nos conocen. Sí, Que era. una vez que fue a una reunión allá, pues fui de no sé qué cuestión, Vamos. fui de colado y los cabros dijeron, hoy tengo una picada de completo. Ya. Sí. Quedaron un Y ahí, montón. y ahí era como al lado de la iglesia, entonces el Seba siempre cuando iba a ensayo, después llegaba, no, si me pasé a comer Venía comido, completo, venía ya comido. venía, iba a Sí, llegar venía comido. comido. Venía listo. Mira, Sí. yo creo que me imagino que no se ha perdido esa costumbre de juntarse y comer algo, salir, no sé. Sí, sí. Sí. No, No. no, sabes que es de verdad esa cuestión. No, nosotros es sagrado. No, era Sí. Sí, No, es que... tienen que retomar. Tienen que Sí, retomar. la verdad que sí. una Es vez que- me acuerdo que para una reunión, no me acuerdo si era un culto de jóvenes, bueno, pertenecía a la unidad pastoral el Iván Ariz y invitó a todos los jóvenes a comer completo, ¿te acuerdas de eso? Sí. A todos los jóvenes a comer completo. Entonces más estábamos pastores como... estábamos en el local de la iglesia y después nos fuimos al local de comida y estaba lleno de Yo no sé si ustedes jóvenes, se acuerdan, lleno, pero lleno, no sé si lleno. saben de una actividad que se hizo en el centro de Villa Alemana y fue tan exitosa que el Iván Ariz así dice, ya, vamos con el completo. Y no eran 10, eran no sé cuántas personas. Estaba hablando de lo mismo que Sí, dije. pues, pero estoy hablando de la cantidad. La cantidad. Pero es que Ya, mi amor, Hablando de estamos eso. grabando, está con el chiquillo. ya, dale. ¿Habrán sido unos 20 más? No, No. estamos hablando 60. 60. O sea, te creas, chiquillo, vamos a comer completo, no eran 60 completos, Sí. imagínense, ya revolucionamos el local, El lo local. hicimos al día. Lo hicimos De en la hecho, caja, llenamos un segundo piso, primer y segundo piso de un local y era mucha gente, sí. Wow, Así sí. que, El sí. pobre cocinero, así, Sí. 60 completos. No, sí, eso era que siempre nos juntábamos y era panorama después ir a comer. Ir a comer. Chuta. No, sabes que ahora con los chiquillos de la alabanza, bueno, una que nos estamos juntando a ensayar cuando podemos cuadrar los tiempos, de repente hacemos un martes a las 9 de la noche. Entonces estamos buscando una iglesia para poder ensayar, ensayamos y terminamos ya a las 11 de la noche. Reventado, sí. Pero a veces pedimos algo distinto. De repente Ahí sí, sale algo. de repente sale. Sale algo. Pero un ahora brillo. caché que todos los chiquillos, no sé, pues está el Rodrigo, está casado, yo también, el Mati, entonces como que todos nos están esperando en la casa para tomar once. Sí, pues. Ya hay sí. que- ¿Qué pasó? chiquillo? Pucha, no sé, Oh, pues. dejaron el legado. Ayúdenme. Dejaron el legado. No, pero ahí. ¿sabéis qué? Mira, fuera de broma, yo creo que esta instancia, y no solamente para ustedes, sino que también para los líderes, son súper importantes. Yo creo que una de las claves que nosotros recordamos, así a fuego con nosotros en la unidad, en el liderazgo, cuando era el hecho de compartir. Sí. Yo creo de que, estar pero juntos. más allá de, por ejemplo, compartir algo rico, sino que el hecho de generar el tiempo de compartir. Eran esos tiempos, por ejemplo, donde nosotros no... Porque uno no se puede, uno como líder de jóvenes no puede andar diciéndole a tus jóvenes, sabes que ando mal, o sabes que estoy pasando Claro. esto. ¿Cachai? Porque no es ético, hasta poder decirlo. Pero sabéis que estos grupos que nosotros, o sea, el grupo de la unidad era justamente para eso, ¿sabes? Poder decirnos nosotros, sabéis que no me siento bien, o estoy pasando por esto, o estoy pasando por estas circunstancias, y era ahí donde nos juntamos, oramos, ¿cachai? Entonces, O apoyamos a esa iglesia. y como consejo, chiquillos, yo creo que no hay mejor píldora, como consejo para la unidad, ustedes que son los líderes y que están pastoreando jóvenes, porque más allá de liderar, pastorean jóvenes, porque gente está ahí poniendo sus ojos también en ustedes, lo que son, en lo que Dios ha hecho en ustedes, es hacer familia.
Que eso yo creo que es lo más importante, invertir el tiempo en hacer familia, en conocerse. Yo creo que eso no, como que es lo que extrañamos. De hecho, estamos ahí en unas conversaciones con los seniors porque uno echa de menos esa instancia. Sí. Porque como ustedes dicen, uno se casa, tiene hijos, pero Claro. yo creo que no hay mayor inversión de poder estar con los amigos, con gente que piensa como tú, con gente que pasa los mismos problemas, con sus jóvenes, y levantarse los brazos entre ustedes mismos. Yo creo que eso es muy importante. Sí, yo creo que, claro, como dice el Seba, es importante también tener esos momentos de poder reunirse. Pues ahí aparte salen anécdotas, Sí. uno se distiende y ahí puede contar sus problemas, sus cosas, como si el Seba, no vamos a ir a donde un joven de nuestra congregación a contarle los problemas, pues, no Exacto. responde. Pero bueno, son las instancias que el Señor permite para fortalecer la unidad, pues, siendo que quizás son cosas que quizás los chiquillos no lo ven como tan espiritual como quizás de repente juntarse a compartir algo, pero hasta en esas cosas el Señor igual se glorifica, pues, y el Señor igual nos fortalece en ese tema. Y la Astrid me acordaba cuando decía que los chiquillos pasaban a ensayar y se pasaban a comer unos completos, hablando también del grupo de alabanza de ese tiempo. ¿Cómo lo hacían en ese momento? Ya empezó la UJ, tenía iglesia, el grupo de alabanza de la UJ se conforma de muchas iglesias diferentes. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Fue fácil juntar ese grupo? ¿Era fácil la comunión de ese grupo de alabanza? De ver, pucha, ¿quién va a tocar ahora? ¿Quién no va a tocar? ¿Y la organización? ¿O se dio nomás? Sí, fue difícil. Sí, fue complejo La porque verdad, sí, la verdad. mira, que uno no tiene idea porque no se junta. Pero el tema, uno de los requisitos, que yo creo que a lo mejor hasta ahora, no sé, pero en ese momento, en ese tiempo, o sea, tocar en los J, los requisitos eran, por ejemplo, participar de las actividades de la unidad de la iglesia. Por ejemplo, Ir a las y intercesiones. ese era el gran filtro. Sí. Entonces, si tú querías tocar, si tú querías tener o ser parte, tenías que estar en la Tenía que actividad. ir a la intercesión. Entonces había muchos músicos, o sea, en ese tiempo había muchos músicos, muchos buen músicos, pero lamentablemente no participaban, pues entonces ya ese era un filtro para estar. Entonces, Claro. donde ya nos empezábamos a ver en las intercesiones, nos empezábamos a ver en la actividad, entonces ahí, por eso te digo, comenzábamos a hacer este vínculo. Entonces, cuando nosotros ya nos juntábamos y decía, ya tú tocas guitarra, tú tocas piano, tú tocas batería, la Jen, como te digo, a lo mejor no éramos excelentes músicos, pero amábamos estar juntos y como que generamos ese afiato y yo creo que eso se refleja. Entonces, que si nos costó, no sé, a lo mejor nos costaron unos temas que no podíamos sacar, pero teníamos las ganas de poder hacerlo. Pero eso, como yo creo que no hubo mayores complicaciones para poder juntarse, para poder ensayar. Yo creo que ahí cada uno de repente, de hecho al contrario, de repente uno llegaba a los ensayos y decía, ¿sabes que escuché esta canción? Podríamos sacarla, listo, y estábamos y fue. Bueno. Mm. ¿Y cómo se llama? Mira, me acaba de responder Matías Bravo, el niño chofer. Me dice, ¿cómo? Pucha, mandan un audio en este momento al Mati Bravo. Sí, pues no, que estamos acá, Mati, grabando el podcast y no nos acordábamos de cómo Va te a salir conocimos. en vivo. Sí, vas a salir en vivo de que tú eras el niño chofar, que te conocimos ahí tocando Sí. el chofar ahí en una de las intercesiones. Así Y tú te autodenominaste como el niño chofar porque a ti nadie te conocía. Pues entonces tú tuviste que decir, yo era el niño que tocaba el chofar. Y ahí te conocimos. Saludos, niño chofer. Sí, pues ahí la ponen después. Pensé que me iba a mandar algo. Justo lo estaba Ahí grabando el audio, sí. vamos a buscar a ver Ya. qué encontramos. Esperamos tu respuesta. Me dijo, pero sí, una vez me pidieron tocar el chupar. No, fue más de una vez. Fue más de una vez, no sea mentiroso, Matías. Sí, fue más de una vez. No, sí, ahí está en vivo Matías, así que va a responder. No se va a coartar de esta oportunidad. Y ya pasando del grupo de alabanza, están los líderes de la unidad. Son distintas iglesias y distintas opiniones. ¿Cómo eso de llevar de repente a cabo una idea si siempre hay tantas opiniones diferentes? ¿Cómo lo hacían? ¿Era difícil para ustedes? ¿Era fácil? ¿Se daba naturalmente o costaba? Sí, nosotros teníamos como un instrumento. Un palo. No, claro, girábamos, no, teníamos un instrumento un instrumento espiritual, que generalmente típico que cada uno quiere llevar su idea, po.
Entonces yo creo que a lo mejor a ustedes les pasa, o podríamos hacer esto, no, pero es que no es como no. Nosotros siempre, me acuerdo la Jen que ella lo decía, cuando conversamos y si esto nos daba paz y llegábamos a un acuerdo y todo como que fluía, decimos, echamos para adelante. Entonces era como nuestro instrumento de medición. Entonces ahí nos dábamos cuenta de que estábamos todos de acuerdo, pero al final es el poder del acuerdo. Claro. Así como que, pero como te digo, era tan, yo creo que hasta ahora es lindo porque somos de denominaciones distintas. Somos ¿cómo se llama? Cada uno tiene sus cultos de una manera diferente. Entonces lo que hace la unidad pastoral y lo que hace la unidad juvenil es bajar las banderas. Entonces esto es lo diferente. Por eso yo le hablo a los chiquillos, a los que lo están viendo. Siempre nosotros hemos recibido ese comentario de cómo lo hacen acá. O sea, y no es porque nos creamos algo, sino que de verdad, ¿cierto? Que no hemos de San Felipe, de gente o de Valparaíso. ¿Cómo ustedes lograron juntarse? Porque aunque parece como que si todo fluyera acá y como que ustedes se ponen de acuerdo por un WhatsApp, hay lugares que ni siquiera se logran juntar o logran incluso ponerse de acuerdo con un pensamiento, con una opinión. Entonces, volviendo a lo que tú nos preguntás, yo creo que eso era lo más importante, bajar las banderas, decir, bueno, a lo mejor yo lo haría así en mi iglesia o tú lo harías así en tu iglesia, pero acá vamos en pos de otra, a favor de lo que el Señor quiere hacer con los jóvenes, con la unidad, y ahí donde quizá de una manera madura puede decir, ¿sabes qué? Yo guardo silencio o a mi costumbre, que no hablo de doctrina porque hay cosas que son intransables. Hasta que son cosas cuando son cosas doctrinales uno puede discutirlas, pero cuando son cosas que son a lo mejor costumbre, que a lo mejor, no sé, yo levanto la bandera azul y en mi iglesia yo levanto la bandera amarilla, o sea, Claro. no hay problema. O sea, yo creo que esa fue como quizás nuestra estrategia, así como de ponernos de acuerdo y sentimos la paz y nos preguntamos, ¿tú sientes paz? Y avanzamos. Yo creo que también iba un poco en lo que te decía al principio, que nosotros, o sea, la unidad joven fue el reflejo de lo que era la unidad pastoral. Entonces nosotros ya veníamos como con esa herencia de que teníamos que ser uno. Entonces ninguno dijo así como, oye, acá yo soy el líder o yo la voy a llevar. No, sino que éramos transversales, o sea, todos podíamos opinar, todos podíamos dar nuestro punto de vista y sin pasar a llevar al otro. Entonces creo que esa fue como la clave o la receta de por qué nosotros nunca hubo un problema para poder tomar una decisión o para poder llevar a cabo una reunión o una junta o lo que hiciéramos. Porque nos pasaba igual, pues, cuando por ejemplo venía gente nueva, cuando venían líderes, así como ya vengo de esta iglesia tal, Exacto. venía con toda la idea, la innovación, El mapa lo la tiraba en la estrategia, mesa, sí. y aquí y así como tranquilos. Entonces nosotros teníamos Y como... duraban 2-3 reuniones y después desaparecían, porque no se ajustaban, no se alineaban a lo que nosotros ya éramos. Y no es porque nosotros éramos cerrados, de hecho se fueron acoplando muchas líderes y que perduraron. Pero el que no se alineaba se iba solo. Pero no, Y no es que fuéramos una secta, sino que es como, o que esto no nos gusta, sino que quiero evidenciar que es difícil cuando tú menguar. Sí, justamente. Menguar. Es difícil cuando de repente tú vienes con ciertas cosas, vienes con toda la idea y de repente dices, ya, pero tranquilo. Sí. Y ahí es donde se ve tu corazón, po. Y se ve tu corazón no en el sentido de que esto no es como a ti te gusta o como te gustaría que se hicieran las cosas, sino que se ve tu corazón que el propósito es los jóvenes, alcanzar los jóvenes de la ciudad. Entonces ya no son tus deseos, no son tu ambición. Entonces ese era como nuestro gran filtro. Y esos problemas los teníamos siempre, esa era nuestra problemática cuando venían personas y nosotros decíamos, bueno, si pasa de la tercera reunión, de la cuarta reunión, ya están. O sea, porque ya se acostumbró. Están pulidos. Sí. No, qué buena. Y para que vean también los chiquillos, quizás los jóvenes que nos están mirando, que detrás de cada reunión, detrás de cada campamento, de cada vigilia, hay un grupo de líderes que está trabajando siempre. O sea, no trabaja solamente cuando va a ser la reunión, sino que siempre está detrás en oración, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé ideas, para que se pueda llevar más que nada a cabo el plan del Señor para ustedes, para los chiquillos. Algunos van a la UJ por primera vez, conocen al Señor en la UJ. Hemos conocido igual chiquillos que
que quizás en su iglesia no tiene jóvenes y tienen la UJ como instancia para poder reunirse con demás jóvenes y compartir con... Le preguntan a su pastor si pueden ir, el pastor vaya nomás le dice y ahí se pueden encontrar con muchos jóvenes. Quizás es una vez al mes, pero es una instancia que ellos tienen la unidad joven para poder compartir y conocer a los demás chiquillos. Llegó una iglesia nueva de Limache. También los chiquillos llegaron al culto donde el pastor Ramón y en la vigilia también los vimos, venían de lejos y estuvieron en la vigilia. Así que ánimo nomás. Oye, ahora que me acuerdo, nombrar al pastor Ramón, yo creo que una de las cosas bonitas que nosotros recordamos de los J es que literalmente éramos un equipo y éramos uno. Yo sé que ustedes lo son también. Por ejemplo, me acuerdo de cuando el pastor Ramón necesitó, y lo hablo con mucha humildad, porque yo creo que el Señor también nos movió cuando el pastor Ramón necesitó, por ejemplo, construir su iglesia. Ahí estaba los J. Claro. Yo con ni siquiera la capacidad con la técnica de poder clavar un simple o pegar un martillazo, pero ahí estaba arriba del techo. O estábamos todos y eso, ¿cierto? Es muy emocionante. Yo creo que maravilloso porque, no sé, de tú un Giorgio, no sé qué estará haciendo en la hora gruesa, pero estábamos ahí, pues. Estábamos ahí intentando, ayudando al pastor Ramón y yo cada vez que yo paso allá, no digo que construimos la iglesia, sino que pero... Yo fui parte de esto. Fuimos parte y es bonito esto, pero no lo hablo como desde como que nació de mí, yo creo que es algo que generaba la unidad, pues. O por ejemplo un pastor también de la unidad pastoral se les quemó su casa. Y ahí estaba, ¿quién estaba? La unidad, pues. Entonces, ahí literalmente, por ejemplo... Y también hablando no solo de la unidad joven, sino que la unidad pastoral. Eso, por eso te digo, la unidad pastoral, eran los primeros que estaban los pastores, estábamos ahí los J, sacando escombros. Entonces, de repente, cuando uno dice, seamos uno, así como Jesús era así con el Padre y el Padre con Cristo, entonces, de repente, eso es muy lindo, pero cuando hay que aplicarlo, y cuando Es en esa tienes instancia. que en esas instancias son. Sí, pues y el Señor siempre pone instancias para poder, de repente lo miramos como de un lado tan espiritual, de poder servir al Señor y de repente hay acciones que uno, más que la oración y todo puede ser espiritual, pero el Señor pone instancias donde hay que aportar, hay que ir, hay que ayudar, como la iglesia del pastor Ramón, como el pastor que comentaba el Seba, son instancias que el Señor igual permite y se puede ver la acción de la unidad, como decía Lastri también, la unidad de pastores. Claro, es la unidad del Señor al final, pues sí, es la unidad que el Señor quiere. Sea el nombre, quizás nos va a estar escuchando algún joven que quizás tienen otra unidad en otra ciudad también, pero también son parte del cuerpo de Cristo, así que es la unidad que el Señor quiere, que a pesar de nuestras diferencias de opinión, a pesar de nuestros caracteres que son todos distintos, también a pesar de cómo nos hemos criado en la iglesia, porque algunos son criados desde pequeños, ya tienen su forma de ver el evangelio quizás formado por como se hace en su iglesia. Y llegar a una unidad cuando de repente hay que bajarle un cambio, menguar un poquitito y acatar también las ideas que tienen los demás, es difícil, pero se puede ver que todo es para seguir adelante con la obra del Señor. Les quería hacer una pregunta, chiquillos. Ustedes no sé si han visto, no sé si han ido a los últimos cultos, pero ha llegado un redil de adolescentes últimamente a la unidad. Sí. Adolescentes están desde los 10, 11 años ya están los chiquillos metidos, po. Sí, hay chiquillos que algunos decían, somos muy chicos, nosotros queremos participar en la unidad, y al final igual están en todos los cultos metidos ahí, así que es una generación que se está levantando en el Señor. Y podemos estar viendo sus talentos, algunos cantan, algunos tienen facilidad para poder hablar, para poder conversar, para poder orar. Los chiquillos también están pasando de repente a orar entre medio de la alabanza, entonces cada vez se están atreviendo a hacer más cosas. Y sabemos que eso es sumamente necesario, porque como un día estuvieron ustedes, quizá ahora estamos nosotros y va a pasar el tiempo y van a estar los chiquillos que ahora están asistiendo a los cultos, quizás en la alabanza, quizás predicando, quizás organizando el campamento. Y déjenlo nomás que el Señor los sorprenda nomás. De repente el que menos esperamos, de repente va a estar ahí organizando todo. ¿Y qué consejos ustedes le podrían dar a esos adolescentes que están tomando la decisión de empezar a participar más activamente en la unidad? Y están full pila, o sea, ellos de repente se malinterpreta o quizás se mira de diferente forma a los adolescentes como que
pucha, a todos les da lata, todo. Pero cuando uno logra entrar en una conversación con los chiquillos, pucha, sabes que están con una pila así fantástica. O sea, ellos quieren ir al campamento, les gusta la alabanza, se cantan toda la alabanza, se mueven para allá, se mueven para acá durante los cultos. Y vemos que no es una generación dormida. Quizás, como decía, están en una etapa que quizás pasan más encerrados en su pieza y no quieren salir tanto. Pero en la unidad se desenvuelven. O sea, ellos... Quizás, yo creo que más de algún papá se sorprendería ver cómo es su hijo dentro de la unidad. Ver cómo ellos pierden la vergüenza, pierden quizás el temor y todo, y se desenvuelven naturalmente en la unidad. Entonces, eso me gustaría a ustedes que pudieran quizás darle una palabra a esos jóvenes, de aliento, de lo que el Señor le ponga en su corazón, para los chiquillos o adolescentes que están participando cada vez más activos en la unidad. Yo creo que la Biblia habla de la vid y habla de los pámpanos. Y en ese pasaje Jesús dice el que permanece. Y yo creo que esa es la palabra, permanecer. Hoy día los muchachos son jóvenes, tienen energía, quieren conquistar el mundo. Pero un día esa energía y esas ganas y esas emociones se van a acabar. O van a tener ganas, otro día no van a tener ganas. Pero Jesús hablaba y decía permanecer. Yo creo que esa es la clave, permanecer. Yo sé que cuando reciben estas palabras dicen ya uno se pone fome. Pero ¿sabes qué? Yo ahora que yo estoy a punto ya de subir a un cuarto piso de la escalera. Y una vez las cosas tan diferentes, porque antes a uno le gustaba todo el tema del show y que fuera entretenido. Pero no hay cosa más agradable y más placentera que poder estar ahí sentado a los pies de Cristo, poder escuchar la palabra. Entonces yo les aconsejo a los muchachos que toda esa motivación y toda esa fuerza que ustedes tengan, lo busquen para poder permanecer en el Señor. Son etapas difíciles, son procesos de adolescencia, de cambios hormonales también, de emociones. Muchas veces no van a tener ganas de ni siquiera cantar, de ni siquiera ponerse de pie, levantarse los brazos. Pero nada, en esos tiempos busquen al Señor, sirvan con todo su corazón, amen al Señor con todas sus fuerzas, búsquenle. La Biblia dice que busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y hoy es la instancia para poder poner su adolescencia, para poder poner su juventud a las manos del Señor, a los servicios del Señor, en lo que sea. Así que les motivo a que como dice una canción, he gastado mis días, he gastado mi tiempo para poder servirle, así que sirvan al Señor con todas sus fuerzas. Bueno, siguiendo con lo que dice Sebastián, el perseverar. El perseverar creo que es la clave y la Biblia dice que los tiempos de juventud son los mejores para poder invertirlos en el reino y imagínense su vida de cristianos como una caja, como un tesoro en donde van guardando estos tesoritos pequeños en esta caja y que cuando sean grandes, cuando vengan los problemas, cuando vengan las aflicciones, van sacando estos pequeños tesoritos que van a ayudar a que ustedes permanezcan en los caminos del Señor. Porque en esta caja de la que le hablo son los años de juventud que uno tiene que guardarlo y después que van a ayudar a que uno permanezca en las cosas del Señor. Entonces el perseverar, el aferrarse a la vid que es el Señor es lo mejor que pueden hacer. Y nada, y aquí tienen un montón de líderes que les pueden sacar el jugo, que pueden aprovecharse de ello y yo sé que van a estar ahí para ustedes, así que solo eso, invertir sus tiempos de juventud en el Señor es la mejor decisión que pueden tomar. Así es. Así que chiquillos, si están escuchando este podcast, esta entrevista, tómense del consejo que le dan los chiquillos. Por algo están en este día aquí presentes. Y oye, tengo una infidencia aquí. Me acaba de contestar el niño Chofar. Y tiene un audio, lo vamos a escuchar. ¿Estás seguro que quieres ponerlo en vivo? No sé, Sí. van altavoz. Sí, a ver, ¿qué dice? Dice. Oye, pero... No, Espérate que lo tengo como en 2. Aparte que el Mati ya habla rápido, habla demasiado rápido ese hombre. Oye, pero...
No, me están denigrando, me están denigrando. Yo una vez fui a tocar el chofar, efectivamente, donde el pastor Jimmy, pero después pasaron meses cuando yo llegué a la unidad ahí en cosecha y ahí me presenté, po, ¿cachai? Y me dijeron se dijeron si efectivamente había tenido un acercamiento a los juegos, tal vez que había participado en Pasión Extrema, que en ese tiempo le decíamos Pasión Lenteja, y después que justo había tocado el chofar en un lugar. ¿Viste? Pero no me parece que me estén encasillando en esa función. Un saludo, que estén bien, un abrazo a todos. Ahí Fue está. así, Fue así. Fue así, pues, ¿viste? Ya, No, de que tocó el chofar, así. Sí. Deben haber imágenes de ese momento, registros Yo creo que el Andrés la audiovisuales. tiene. Así que hay que buscarlo. Hay que buscarlo, Sí. man. Gracias a Dios lo cambió, así que ya no toca chupar. Ya, toca el chofar. Ya, chiquillos, le damos las gracias por su tiempo, por haber estado presentes. Sabemos que ¿cómo se llama? El Señor se agrada de esto, los chiquillos están viendo la entrevista, hemos recibido buenos comentarios. Así que más que nada que agradecerles nomás, chiquillos, que hayan estado. Saludos a todos los chiquillos que están, que no se pierdan el campamento. Ahora en enero estaremos dando el aviso si es que hay o no hay reunión UJ. Ya sería la última antes del campamento. Así que a ponerle ganas, a seguir adelante, a permanecer como dijeron los chiquillos. Y le doy un ratito ahí para que se despidan de todos los chiquillos. Sí, no, yo antes de despedirme quisiera igual, la Biblia aconseja que en todas las instancias nosotros podamos también reflexionar en su palabra, así que más allá de las risas y más allá de lo que nosotros podemos compartir, hay algo que últimamente me marcó harto, que todos conocemos, hemos escuchado sobre la vida de David, desde muy pequeño, ¿cierto? Pero hay algo que me encantó, que justamente no fue en la etapa de los leones, de matar, del cuidado de la oveja o de matar a los gigantes, sino que fue en su último momento. La Biblia habla en el libro de Hechos que dice que porque a la verdad de David, habiendo servido a su propia generación, dice, según la voluntad de Dios, él durmió. O sea que antes de que sus ojos cerraran, él se preocupó de servir a su generación. Y esto me despido con este consejo, de que a todos los que nos escuchan, al liderazgo también de la unidad juvenil, no hay nada más precioso y tan valioso para sus vidas y para los que nos escuchan de servir a los unos a los otros. Que el tiempo que estamos haciendo acá, que el tiempo que invierte el liderazgo, los jóvenes en cada actividad, en cada reunión de los Jotas, en cada vigilia, en cada campamento, no es un tiempo en vano, sino que es un tiempo preciado que un día, cuando estemos frente a frente con el Señor, Dios nos va a recordar y sin duda vamos a recibir unas lindas palabras. No hay nada más precioso que servir a nuestra generación. Así que me despido con estas palabras, así como David, antes que sus ojos se cerraran, él se preocupó de servir a sus propios padres. Chao, chiquillos. Sí. Gracias por escucharnos. No sé cuánto tiempo ya llevamos acá, pero nada, que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación, Sí. por todas estas cositas ricas que nos tienen acá. Muchas gracias. Andrés, Wichibirichi, no tuviste nada de esto. Así que eso, agradecer a los Sí. chiquillos que nos recibieron en su casa. Y nada, pues eso. Ya se me acaba, se me están cerrando las persianas. Sí, en realidad Que ya Dios les bendiga. después de las 10 se nos empiezan a cerrar los ojos, así que ya Que no. Dios les No. bendiga. Cariños a todos, Chaito, chiquillos. estén bien, chao, chao. Bendiciones.